compañeros y compañeras. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy con nuestro compañero, amigo y colega, el doctor Fabio Flores Granados, que viene del CEPSIS UNAM de Yucatán, aunque ahorita está aquí en la Facultad de Políticas, dando algunos cursos también. Y bueno, es un placer para nosotros tenerlo con nosotros. Él nos va a hablar acerca de uso y percepciones de la entomofauna en el área maya peninsular, interacciones entre etnozoología y arqueología. Y antes de comenzar les quiero dar también un anuncio. Este viernes tenemos también nuestra séptima plática con la doctora Alicia Juárez Becerril, que ella viene del CIESAS, y nos va a hablar acerca del acercamiento interdisciplinario del estudio de la fauna en la cosmovisión indígena, una plática sumamente interesante. Y del 26 al 30 de noviembre vamos a tener una exposición aquí en el vestíbulo acerca de herbolaria mexicana, donde también va a haber una conferencia, va a venir el maestro Xolalpan del herbario de MIPS, hablarnos acerca pues, del herbario y su importancia médica dentro del contexto de México. También vamos a tener la presentación del libro de la maestra Abigail Aguilar, que es una etnobotánica connotada en México. Y vamos a cerrar también este ciclo con la presencia de la doctora Cristina Mape Sánchez del Instituto de Biología con la conferencia Plantas Comestibles en México. Entonces, pues ya estamos próximos a terminar nuestro ciclo. Espero que les haya gustado, que les esté agradando. Y bueno, comentar que nuestro compañero Fabio Flores, pues está dedicado a la arqueozoología, también a la etnobiología, estas interacciones entre el humano y la biota, incluso desde épocas prehistóricas. Y bueno, pues nos va a platicar justo de esta interacción entre etnozoología y zooarqueología, que pues son las líneas que él ha dedicado a su investigación, ¿no? Muchas gracias, le doy la palabra al maestro Fabio. Gracias, Rafa. Buen día. Pues primeramente pues les agradezco mucho su asistencia y agradezco mucho la invitación de Rafa y los organizadores de tanto del seminario como del taller como de esta asignatura. Pues me da mucho gusto estar aquí en la Facultad de Ciencias porque pues finalmente estamos en esta misión de formar futuros etnobiólogos, tanto desde las trincheras de la Facultad de Ciencias Políticas, en la licenciatura en Antropología, y ahora pues aquí en Ciencias, siguiendo un poco el curso y el impulso que ha dado Rafa y todo su equipo a esta tarea. Entonces, mi plática tiene el principal objetivo de mostrarles un poco cómo se dan estas interacciones entre lo que es no sé cómo si esto sirve para... No, esta es otra cosa. Bueno. ¿Dónde está? Bien, supongo que a lo largo de las diferentes presentaciones que han tenido, pues obviamente han repetido, han visto algunas partes, algunos conceptos, algunas definiciones. En el caso particular de lo que les voy a exponer, quise resaltar algunos aspectos importantes. Etnobiología, pues bueno, seguramente ya lo han estado viendo a lo largo de sus cursos y en las conferencias precedentes. Se encarga básicamente del estudio de estas interrelaciones que establecemos con la naturaleza. Y en el caso particular de la etnozoología, pues ha sido definida por diferentes autores como este estudio de los saberes, que en particular un grupo etnolingüístico tiene de los animales o de la fauna. Pero principalmente tomando en consideración lo que son las percepciones, las formas en las que percibimos a la fauna. Supongo que Didac ya les habló un poco de esto, las categorías y los sistemas de clasificación que les hemos dado a la fauna. Pero aquí hay algo muy importante. Si bien se enfoca en las relaciones fauna-humano,
para nosotros el término implica como consecuencia tomar en cuenta todo el entorno natural, es decir, los aspectos tanto ecológicos, donde vive esa fauna, donde vive también esas personas que interactúan con la fauna, y las partes biológicas, porque incluso, como vamos a ver, la etología es algo muy importante en el estudio de estas relaciones. Entonces, bajo esta idea, asumimos que el estudio de la etnozoología se puede dividir en estas tres dimensiones. Una sería la cognitiva, que tiene que ver con las percepciones, cómo es que nosotros concebimos o percibimos a la fauna, qué creencias desarrollamos alrededor de los animales. Por otro lado, una parte que tiene que ver con el afecto en toda la extensión de la palabra, es decir, pues lo que nos provocan los animales, para bien o para mal, ¿sí? Y por lo tanto también los comportamientos que nosotros adoptamos con respecto a los animales. Y entiéndase por comportamiento, bueno, pues también hasta las prácticas, ¿sí? Las prácticas de uso, de apropiación, de manejo de los mismos animales, ¿sí? Y cómo nosotros nos interactuamos y nos relacionamos con estos. En el caso particular de la zooarqueología, pues nuestra materia de trabajo son los restos de fauna encontrados en contextos arqueológicos. Creo que ahorita en el ciclo de conferencias no han tenido alguna participación desde la perspectiva arqueológica, ¿me equivoco, Rafa? Pero bueno, en el caso estamos hablando de los contextos arqueológicos cuando un depósito, ¿sí?, de vestigios, sean materiales, cultura material humana, o en este caso restos de animales, se encuentran bajo tierra, y por lo tanto la idea principal es que hayan sido depositados en algún momento o hayan quedado en esa matriz de tierra en algún momento por diferentes causas, y así es como nosotros los vamos a recuperar en algún momento de la historia y los vamos a estudiar, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a Corona y a Ramos Roca, es innegable esta relación del contexto natural y el contexto cultural a lo largo de toda nuestra historia como humanidad. Y bueno, en este caso, aquí puse el ejemplo de lo que se ha encontrado en el Templo Mayor, algo de lo que se ha encontrado en Templo Mayor, y bueno, nos preguntaríamos por qué la existencia de cánidos en el Templo Mayor. Y después, si vamos al Museo de Antropología, vamos a ver estas representaciones hechas a partir de la información arqueológica de qué tipo de cánidos, qué tipo de felinos, qué tipo de animales interactuaron en ese momento de la historia con determinados grupos humanos. Y bueno, en arqueología, al final de cuentas, no podemos desligar o no nos podemos evadir lo que es el contexto temporal. O sea, en arqueología finalmente hablamos prácticamente de dos contextos temporales. Uno que sería los análisis que hacemos desde el punto de vista diacrónico, esto es cómo los recursos fueron utilizados a lo largo del tiempo y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo este uso de recursos, o cómo fueron utilizados los recursos, en este caso la fauna, en cierto momento de la historia, ¿sí? Tenemos este abanico de acción desde el punto de vista temporal. En el caso de Mesoamérica somos afortunados, ¿sí?, de tener registros de uso de fauna, como por ejemplo los cérvidos, ¿sí?, los venados, han sido utilizados en nuestro territorio, en el centro de México, pues del periodo arcaico, ¿sí?, hasta hoy día. Entonces, desde el punto de vista zooarqueológico, podemos hacer el seguimiento del uso de venados o de cérvidos a lo largo de toda la historia de Mesoamérica prácticamente, ¿no? Entonces, eso es una de las ventajas de este tipo de análisis. Otra de las aspectos importantes que hay que tomar en cuenta es justamente el ámbito geográfico, donde no solamente residen esas especies con las que vamos a hablar, esas especies animales, sino también la evolución que ha tenido en diferentes momentos de la historia. Y bueno, principalmente el análisis de grupos etnolingüísticos o grupos étnicos, porque cada uno va a tener su forma de percibir y nombrar a la naturaleza y por tanto a los animales, ¿no? Entonces este es uno de los principales fundamentos teóricos de lo que les voy a... Uy, me fui hasta el final.
Perdón, ¿cómo le hago para regresarme aquí? Ok, perdón. Bien, en el caso particular de esta charla, tiene que ver con los bichos, tiene que ver con la entomofauna o tiene que ver con los artrópodos, ¿sí? Ustedes saben muy bien que al final de cuentas dentro del reino, los grupos de organismos de este planeta, de prácticamente 1.800.000 especies aproximadamente, de esos 1.000.000 y tantos son animales, y de esos animales el 62% prácticamente de todos los animales que existen en este planeta, ¿sí?, prácticamente corresponden al grupo artrópodo, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, sobre todo porque normalmente cuando hablamos de entomología, normalmente hablamos o pensamos en insectos inmediatamente, pero la entomología también como disciplina ha tenido su evolución en cuanto a conceptos y teorías, y finalmente si inicialmente los entomólogos clásicos consideraban que se dedicaba exclusivamente al estudio de los insectos, estamos hablando de estos momentos de grandes colecciones de insectos en cualquier museo, normalmente no incluía a otros grupos de animales dentro de los artrópodos. Más adelante, ya prácticamente recientemente, a mediados del siglo pasado, la entomología cultural fue una rama de la entomología en la cual, pues efectivamente, empezamos a ver que los artrópodos, los animales artrópodos están en la cultura y están en todas las culturas del mundo, y no se restringe solamente al grupo de los insectos. Entonces, bueno, ya la entomología cultural está considerando a estos otros grupos como los crustáceos, los arácnidos, los quilópodos y los diplópodos, junto con los insectos. Y en el caso particular de nosotros ya estamos hablando dentro del campo de las etnociencias, pues la etnoentomología pues está vista como una rama de la etnobiología y que no solamente retoma toda esta información de orden biológico y etológico de los artrópodos, sino también estudia la percepción, los conocimientos y los usos que los seres humanos hemos dado a la entomofauna, ¿no?, o a las diferentes culturas. Entonces, bueno, este es nada más como para darnos una idea del grupo animal con el que vamos a trabajar. Bien, los registros o la historia que tenemos de la interacción entre artrópodos y seres humanos, ¿sí?, pues se pierde en el tiempo. Tenemos representaciones de prácticamente hace 7.000, 5.000 años de antigüedad, en las cuales ya podemos ver en representaciones rupestres el uso de cierto tipo de insectos, cierto tipo de artrópodos. En este caso, prácticamente en esta cueva en España, se está viendo, además, dato muy relevante, pareciera ser una mujer, o un hombre con el cabello largo, pero podría bien ser una mujer que está recolectando en unas cuevas miel, ¿no? Miel, obviamente, de algún díptero tipo abeja o de alguna avispa en ese momento. Tenemos desde hace prácticamente 8.000 años de antigüedad representaciones de ortópteros en restos de huesos que seguramente fueron utilizados en actos rituales. Tenemos otras muestras de lo que es el aprovechamiento de insectos, ¿sí?, sobre todo de manera utilitaria, ¿no? Entonces, sabemos que el uso de artrópodos por los grupos humanos es muy antiguo, ¿sí?, pero aquí nos topamos con un primer problema. Si ustedes saben, en zooarqueología, lo que vemos en los museos normalmente son los restos duros, en este caso óseos, de los animales en los contextos arqueológicos, o los restos duros de las conchas que fueron trabajadas, ¿sí?, de los moluscos y puestos en esta ofrenda. Pero un principal problema al que nos enfrentamos en esta área de la etnoentomología y principalmente desde el punto de vista arqueológico es que los insectos difícilmente, o los artrópodos difícilmente dejan evidencias en los contextos arqueológicos. Esto es, sus cuerpos de quitina y proteínas se descomponen muy fácilmente y es muy difícil encontrar restos de artrópodos en un contexto arqueológico,
¿sí? Entonces, esta es una de las principales limitantes y ahí es donde quise enfocar un poco la plática para que se den una idea de cómo le hacemos o cómo intentamos hacerle para reconstruir esta historia antigua del uso de los animales. Sabemos que en lugares como México, en Mesoamérica y en toda Latinoamérica, por ejemplo, el consumo y uso de diferentes tipos de artrópodos, particularmente insectos, ¿sí? Es algo muy común en todos los grupos etnolingüísticos, y no solamente como alimento, sino también con fines medicinales, ¿sí? Nada más en este caso en México tenemos muchos ejemplos en diferentes lugares del país y en diferentes ambientes donde vemos el uso reiterado de diferentes tipos de artrópodos. Pueden ser prácticamente desde crustáceos, diferentes tipos de insectos, ¿sí? Y bueno, hoy día se sabe que incluso en Oaxaca hay casos reportados ya de arañas comestibles, ¿sí? Hay un artículo de Marco Antonio en la revista Etnobiología que nos habla de ello. En México, y sobre todo aquí en la facultad, es muy conocido los trabajos, por ejemplo, de la doctora Ramos Elorduy, en la que ella todavía en el 2006 nos daba datos, por ejemplo, de que en México nada más había alrededor de 500, 600 especies comestibles, ¿no? En diferentes lugares del país, en diferentes estados del animal, del organismo, ¿sí? E incluso en algunos casos fue posible identificar ya sea el nombre común o el nombre de acuerdo al grupo etnolingüístico en el que se trata. Estas piezas que les puse aquí, por ejemplo, son pulgas de agua representadas en piezas de cerámica o de piedra y están en el Museo Nacional de Antropología. Normalmente ese tipo de representaciones pues no se le da mucha importancia. Son pulgas de agua, son algunos crustáceos, y hoy día sabemos que, bueno, esos crustáceos y esas larvas o esos huevos de esos insectos eran alimento para todas las comunidades lacustres del Valle de México. Entonces, bueno, en el caso del área maya, que es de donde les voy a intentar hablar un poco, la idea primero fue, ok, sí tenemos una buena cantidad de información respecto a los artrópodos o insectos comestibles, pero si se dan cuenta nada más en cualquier museo, en el área, en la sala maya de cualquier museo, podemos encontrar representaciones diferentes de artrópodos, ¿sí? En el mural de Bonampak pueden ver ahí un personaje, ¿sí? Que tiene tenazas de crustáceos, si lo pueden ver, ¿sí? Un músico, uno de los músicos es un ser antropomorfo, ¿sí? O un ser zoomorfo. Tenemos una de Belice, del área de Belice tenemos este personaje que está reconocido, bueno, identificado como un personaje relacionado con Chacay, que es la langosta, o sea, la langosta marina, la langosta de mar. Este pequeño cangrejito, ¿sí? Se fue encontrado en el cenote de Chichén Itzá, es una pieza de oro o cobre, no recuerdo, pero es una pieza metálica. Esta pieza de cerámica es de la región de los Tuxtlas, más abajo de los Tuxtlas y acerca a la zona olmeca, y está representando justamente un miriápodo, muy lindo. Estos camaroncitos también, si alguien todavía pudo verlos en el Museo Regional de Mérida, ahí estaban, son pequeñitos. Y bueno, esto también es del Museo Carlos Pellicer en Tabasco. Entonces, bueno, a mí me llamó la atención, ¿sí?, el encontrar diferentes tipos de artrópodos en muchas representaciones. Este es un solo ejemplo, muchas representaciones plásticas de la cultura maya. Esta es una vasija que hay una técnica de rotación, entonces ese sería el cuerpo de la vasija, ¿sí?, desenrollada, y pueden ver claramente, ¿sí?, un animal que simplemente por el número de extremidades pues podemos inferir que pudo tratarse de algún crustáceo, ¿no? En fin, bajo esta idea surgió el proyecto de etnoentomología maya, y nada más como ejemplos les puse aquí, les voy a hablar de otro ejemplo que no aparece aquí nombrado, pero hemos empezado a hacer diferentes acercamientos desde el punto de vista etnográfico a el uso de artrópodos en la antigüedad en el área maya. Uno de estos trabajos
tiene que ver, es un trabajo que todavía no está en curso, tiene que ver con el uso y la apropiación de esta especie que es el cangrejo araña en la costa norte de Yucatán. Y es un cangrejito que es muy particular porque se usa como carnada para el pulpo, para la pesca de pulpo, ¿sí? Y este cangrejito está inmerso en un proceso sociocultural muy interesante porque quienes se han apropiado de la explotación de este cangrejito han sido las mujeres y se han formado cooperativas de mujeres pescadoras de cangrejo araña que les venden a sus maridos la mercancía para que ellos vayan a la pesca de pulpo, ¿sí? Pues todo podría ser como que muy irrelevante. En este caso, el trabajo etnográfico nos ha ayudado a detectar diferentes problemáticas alrededor de la explotación de esta especie, que se ha incrementado y ha puesto en riesgo hoy día a la misma especie, y se está utilizando otro tipo de carnadas para el pulpo, pero lo interesante aquí ha sido justamente el proceso de apropiación de esta actividad. Y bueno, el cangrejo araña también lo he podido identificar en algunas piezas de cerámica maya del clásico, pero ese es otro tema. En el caso del chacay, por ejemplo, también se está haciendo etnografía sobre cómo pudo haber sido la captura de esta langosta en un tiempo donde la langosta se encontraba a la orilla del mar. O sea, en las zonas pedregosas podía ir uno y atraparlas prácticamente a mano. Hoy día, debido a toda la sobreexplotación y también incluso el cambio el nivel del mar, pues la gente tiene que bucear hasta 10 brazas, 12 brazas de profundidad para encontrar la langosta. Pero bueno, finalmente, como les decía, la langosta también aparece en muchos vestigios arqueológicos y al no tener información confiable, una forma de acercarse a las posibles formas de apropiación en el pasado, pues es la etnografía, ¿sí? Y afortunadamente en el norte de Yucatán tenemos algunos ejemplos en el norte y toda la región del Caribe. Otra fuente de información muy importante que encontramos fueron los conocidos como chilambalam. Estos escritos que son documentos etnohistóricos, documentos de la época de contacto entre los grupos, en este caso los grupos mayas y los conquistadores, y al revisar estos textos, que son los manuscritos de Chancá, Tecash, Na y el Chilambalán de Ixil, simplemente al revisar estos textos, para no ampliarme, encontramos 49 recetas, ¿sí?, en uno, 21 en el Ixil, 20 en el Tetecash y Na, y 8 en Chancá. Y registramos el uso de 13 diferentes artrópodos para curar hasta 39 enfermedades o padecimientos, ¿sí? O sea, esto finalmente era información que no se había rescatado, ¿sí? Nos está hablando de un uso medicinal de artrópodos en el área maya, que hoy día en muchos pueblos lo podemos también constatar a través del trabajo etnográfico. Eso se lo envié a Rafa por si gustan, ya está publicado, pero entonces es una forma también de acercarnos al pasado, las fuentes etnohistóricas. En los museos, curiosamente en los museos, muchos arqueólogos han enviado a las bodegas muchas piezas a las cuales, por ejemplo, cuando se trata de obsidiana, les dicen piezas excéntricas, porque normalmente no le encuentran como que una forma. Pero si uno se va de rata de bodega a los museos, encuentra uno maravillas. En este caso, respecto al simbolismo de Chapat o los miriápodos en el área maya, hemos encontrado maravillas, como por ejemplo representaciones rupestres relacionadas con la importancia o el simbolismo de Chapat, como figurillas hechas en sílex o en obsidiana, ¿sí?, que eran colocadas bajo los altares como en relación con los rituales de lluvia. Entonces, por ahí todavía hay un tema por profundizar muy interesante para identificar el simbolismo de los miriápodos. En vasijas mayas encontramos personajes que, si bien también están relacionados con seres como serpientes, ¿sí?, hay otros muy bien identificados con el nombre maya de Chapat, que refiere a los miriápodos. Entonces, hasta aquí todo va muy bien, pero el problema es que esta pieza, por ejemplo, está en un museo.
y lo que nos falta es el contexto. O sea, lo que nos falta es saber efectivamente de dónde fue obtenida esa pieza. Cuando las encontramos en el museo son muy bonitas, pero si no tenemos una cédula completa de identificación, pues no podemos saber de dónde fue encontrada esa pieza, ni a qué periodo corresponde, ni en qué contexto cultural y ambiental incluso. Entonces, muchas veces carecemos de esa información. En el caso de los alacranes, si bien tenemos mucha información, por ejemplo, en el Códice Madrid tenemos mucha información sobre los alacranes. No sé si Didac les habló un poco sobre esto. El alacrán está muy relacionado con la cacería ritual del venado, por ejemplo. Entonces, hoy día el alacrán sigue en los ritos y en los pedimentos de muchos menes en el área maya, ¿sí? Y antes, al igual que las ranitas, se hacían silbatos en forma de alacrán que algún simbolismo debieron haber tenido. Sí, pero mientras no tenemos al informante o no tenemos el contexto, pues no nos podemos atrever a decir mucho más, pero sí saber que este tipo de artrópodos tuvieron una gran importancia simbólica y además médica, porque incluso el alacrán es uno de los animales que encontramos en esta otra lista de los chilames. Tiene usos médicos entre los grupos mayas, ¿no? Y otra de las pistas que tenemos finalmente también es a través de la lingüística o de la lengua maya, porque afortunadamente el tener ya el contar con el desciframiento de los glifos mayas, encontramos muchas relaciones con diferentes tipos de logogramas o ideogramas mayas, con la historia atrás de una figura que en este caso corresponde a los venados y que se relaciona con el alacrán. Y en casos muy afortunados, tenemos hoy día en el área maya vivo la tradición del cultivo de abeja melipona, ¿sí? De diferentes, son 3 especies distintas, subespecies, perdón. Tenemos a la gente maya hoy día utilizando esos jobones que aparecen en el Códice Madrid. ¿Sí? Hoy día podemos ver en muchos pueblos mayas donde se sigue haciendo el cultivo de miel melipona a esos jobones que se utilizaron en la antigüedad y que están reportados en láminas del Códice Madrid. Y en contextos arqueológicos relacionados con deidades y personajes importantes, encontramos también figurillas. ¿Sí? Esta es una concha pulida, una pieza de concha pulida hermosa, es como de este tamaño, y está representando a Acab, un personaje relacionado con la producción de miel, que no solamente tenía un fin alimenticio, sino también medicinal. ¿Okay? En este caso particular, pues podemos leer como que la historia a lo largo de todo el tiempo. Y bueno, otro de los trabajos en el que creo que ilustra un poco esta multidisciplinaridad o interdisciplinaridad que necesitamos recurrir para poder desentrañar esta historia antigua, tiene que ver con las plagas de langosta. Si ustedes tienen por ahí información o han sabido de sus clases de historia antigua, que las plagas de langosta en el norte de África hoy día siguen siendo un problema muy grave, y en la antigüedad fueron devastadoras, fueron problemas muy graves que arrasaron pueblos y que provocaron incluso la destrucción de ciudades enteras. ¿Sí? En el caso de Egipto y otras ciudades del norte de África, se dieron crisis muy fuertes debido a las plagas de langosta, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar un poco con esto en el área maya, me encuentro haciendo etnografía, me encuentro con colaboradores que me platican y que me enseñan en este caso, en un papelito escrito, lo que él había puesto en el panteón, y que habla de la maldición que baja del cielo, es la temible langosta, que periódicamente viene a devorarlo todo, a llevar el hambre a los hogares, la aflicción a los corazones y el llanto a los ojos. Esto es un poblador anónimo de Tizimín, en Yucatán. ¿Por qué en Yucatán? Esta especie, la cistocerca, originalmente todavía prácticamente hace 20 años, se distribuía, si lo pueden ver allá arriba, de lo que es toda la área mesoamericana, todo Centroamérica, se hacía un puente aéreo para entrar nuevamente hacia la zona de las Guyanas,
bajar por Venezuela y Colombia, Perú, ¿sí? Y hasta Bolivia, ¿sí? Esta especie, en aquel entonces, se sabía que una manga de un grupo de estos animales, ¿sí? Podía alcanzar estas densidades, 80 millones de insectos, ¿sí? Por kilómetro cuadrado, y consumir alrededor de 100 toneladas de alimento verde por día, ¿sí? Hoy día no nos podemos imaginar estas nubes de insectos, que son de este tamaño, comiéndose todo. Esta foto es de una langosta ya en estado adulto, ya es gregaria, es lo que se considera cuando es plaga, tomada en la playa de San Felipe, en la costa de Yucatán, por una de mis estudiantes. Y bueno, ¿y por qué Yucatán? Les decía, porque en Yucatán sucede, lo primero que me encuentro es que el centro de operaciones de control fitosanitario de esta plaga por parte de la Zagarpa y todas las instituciones sanitarias de México se encuentra precisamente en la ciudad de Mérida. Desde ahí es de donde la especie finalmente encuentra, ¿sí? Hoy día y en el pasado, encontraba sus zonas de hábitat propicias para la reproducción. Y dado que la península, ¿sí? Finalmente es prácticamente una isla, tanto por los aires como siguiendo las zonas de vegetación, como lo vamos a ver más adelante, la cistocerca migra desde el norte de Yucatán, baja por la cuenca del río Grijalva y del Usumacinta y de ahí hacia Centroamérica. O sea, es una plaga que históricamente, ¿sí? Si bien se reproduce principalmente en la zona norte de Yucatán, en la península, de ahí migra prácticamente a toda Centroamérica y gran parte del norte de América Central. Hay otras zonas gregarias importantes en Tamaulipas y en el norte de Veracruz, otras por acá en la Huasteca hidalguense, y esta de Chiapas que finalmente está relacionada con el flujo migratorio que pasa en este sentido. Entonces, no es fortuito que el centro de operaciones de control de esta plaga esté en Yucatán. Por lo pronto, hoy día, como le erradican con insecticidas, avionetas, etcétera, pues la plaga de langosta ya no se considera una plaga, pero sí es todo un evento en abril-mayo, que de repente en la ciudad de Mérida está pasando la langosta y chocan con los autos, se meten a los negocios y la gente los ve como pues, algo novedoso, ¿no? Que llegue el animalito por grandes nubes y pasa y se va. Pero en muchos pueblos sigue haciendo estragos en los pastizales, principalmente para cultivo de ganado, y es donde le están erradicando. Bien, ¿qué nos dice la biología como tal, la etología del organismo? Primero, tenemos que en México las zonas más importantes de gregarización de estos animalitos se da justamente en el norte de la península, a lo largo de toda la costa occidental de Campeche, pasando pues obviamente por Chiapas y entrando hacia Sudamérica. Obviamente los técnicos sí reconocen fronteras, pero podemos saber o intuir que entran también por la zona de Guatemala. Y las zonas secundarias de este mismo animal se reparten en otros lugares del país, pero el principal flujo migratorio se da en este sentido. Ahora, ¿qué necesitamos para que se forme una manga, o sea, un grupo enorme de estos insectos que van comiendo todo? Primero, que se concentran, ¿sí? Hay dos factores importantes que hacen que se concentren: los incendios y las inundaciones. Y los incendios por los técnicos es visto como tal, como incendio. Pero acuérdense de la milpa maya, que funciona bajo el sistema de rosa, tumba y quema. Entonces la rosa, tumba y quema también tuvo su influencia en las zonas de concentración de la especie. La multiplicación, una vez que están los adultos reproductivos juntos y que llegan a la madurez y se dan ciertas condiciones climáticas como temperatura media, una humedad relativa determinada y suelos arcillosos, como vamos a ver al rato, se da el proceso reproductivo y por lo tanto la multiplicación de los animales. Y la multiplicación llega a tal grado que se reproducen los animales, tienen alimento en las zonas verdes de la selva yucateca, y en el momento que hay una gran población de insectos, entran en un proceso de estrés poblacional, y es cuando los animales prácticamente van a formar las mangas, ¿sí? Porque ya llegaron a una densidad crítica
y estos animales empiezan a migrar o buscar dónde comer. Y entonces es cuando hablamos de la manga. Pero ahorita vamos a ver más detalles de esto, porque el animalito tiene varias particularidades. Una de las principales es esta. El animal tiene 2 ciclos reproductivos al año, es decir, a lo largo del año siempre hay prácticamente animales tanto adultos como juveniles y larvas que están en el suelo sembradas por las hembras reproductivas. Y entonces, bueno, tenemos diferentes momentos de cópula y de multiplicación y tenemos generaciones de adultos a lo largo del año, al principio del año y a mediados del año. Como lo pueden ver, coincide con el periodo de secas y como pueden ver, coincide con el periodo de lluvias. Ahorita vamos a ver la relación que existe en eso. Bien, si ponemos en esta tabla, a ver si lo pueden ver, ahí tenemos que de enero, prácticamente de enero a abril, que es cuando prácticamente en enero y febrero los campesinos mayas están levantando a veces la segunda cosecha que se da invernal en algunos lugares, pero en otros, en marzo-abril, ya están quemando el campo. Y eso propicia, lo que les decía hace un momento, propicia que al quemar en un campo los animales se mueven y se empiezan a concentrar en manchones de selva donde obviamente no ha llegado el fuego. Pero ya una vez concentrados, a partir de abril-mayo, pues obviamente empieza el proceso reproductivo, estos juveniles se encuentran pareja reproductiva, ya maduraron, encuentran pareja reproductiva, y está relacionado con el momento de la siembra de la milpa maya, ¿sí? Y entonces esa primera generación, cuando llega octubre, noviembre y diciembre, que es el momento de levantar la cosecha, es cuando esos individuos ya son adultos y si entraron en un estado de gregarización y por lo tanto están estresados por alimento, pues lo primero que van a ir a comerse es la milpa maya. O sea, hay una relación muy estrecha entre estos 2 ciclos reproductivos de la langosta y las actividades propias de lo que es el ciclo maya de la milpa, ¿sí? Entonces, obviamente, nos está comiendo lo más importante que tenemos y lo que nos cuesta tanto trabajo en el área maya cultivar, que es el maíz, ¿sí? Entonces, desde ahí ya hay un conflicto hombre-naturaleza. Lo que les decía, estos 2 ciclos de reproducción prácticamente no tienen muchas variaciones, nada más que uno es más corto y otro es más largo, porque aquí justamente les decía, está la época de secas, que acelera el proceso reproductivo y la excitación, mientras que en la época de lluvias, si bien hay calor, ¿sí?, el proceso es más lento. Pero aquí lo interesante, o lo que quiero que empiecen a ver, es que las formas de clasificar en lengua maya nos empiezan a dar algunas pistas. El de arriba es el mismo animalito, es la misma langosta, que logran ver. Esa foto de arriba, estamos hablando de la misma especie, Cistocerca, y es el mismo animal. En su etapa de ninfa o ímago es verde, pequeñita. Su etapa juvenil es de este color, verde con manchitas, ¿sí? Incluso en ese momento puede ser comestible porque está suavecita su exoesqueleto. Pero cuando se convierte en plaga, no solamente cambió de color, sino desarrolla alas. O sea, el animal sufre una transformación completa y se convierte en un demonio. Se convierte en un demonio, ¿sí? Es un animalito que los mayas, cuando lo ven verde y es inofensivo, le nombran ya Akshak, mientras que cuando está rojo es Sakche. Che es el término para rojo. Y aquí encontramos una primer pista, Sak. Sak en lengua maya, como vamos a ver, dependiendo de cómo se pronuncia el morfema Sak se refiere a la langosta, ¿sí? O sea, si ustedes van ahorita con un milpero maya y le preguntan cómo le dicen a los grillos, les va a decir, los grillos se dicen Sit Río.
Y este grillo, Sidrio, y este otro grillo, Sidrio, y este otro, Sidrio. Y le muestran una langosta y saca, saca. Desde ahí el milpero maya ya está haciendo una distinción muy clara entre lo que son todos los que se parecen a los grillos y saca. Porque sac sí me causa mucho daño a la milpa. Y lo vamos a ver en la lengua maya. ¿Ok? Y curiosamente, de las primeras cosas que me encuentro, que por ejemplo en el Códice Boturini, de aquí del centro de México, y en el Códice Mendoza, el famoso jeroglífico de Chapultepec, ¿sí?, no aparece solito, sino aparece en dos colores. O sea, esto nos está indicando que entre los pueblos náhuatl, mexicas en este caso, en el centro de México, en el momento en el que Chapultepec era considerado el Cerro del Chapulín, pues más bien era un cerro de agregación de una segunda especie de cistocerca, y entonces también hablamos de plagas en el centro de México, pero ese es otro tema, aunque ahorita lo vamos a retomar. Bien, ¿dónde buscamos información si no tenemos contexto arqueológico? Bueno, nos vamos a las fuentes etnohistóricas, ¿no? Revisamos todas las fuentes etnohistóricas gracias al trabajo de otros colegas historiadores del CIESAS peninsular que hicieron una relación de lo que son los desastres agrícolas en la península de Yucatán a partir del siglo XVI, obviamente cuando hay fuentes escritas, a partir del siglo XVI en adelante, y pueden ver, ¿sí?, que aparece principalmente la langosta asociada a periodos de sequía, ¿sí?, y obviamente trayendo hambre. Y, ojo aquí, los registros son saltos. Hay registros a lo largo de todos los años, casi mes por mes, pero estos son los más importantes en cuanto al impacto que tuvieron, porque incluso en las fuentes históricas se habla, nos dan información precisa de los estragos que causaron las plagas en este caso, o las epidemias de viruela, o el hambre, o las inundaciones, pero nos están hablando de esos desastres naturales, y aparece en muchos la langosta, y aparece, hay un ejercicio del que vamos a hablar ahorita, de temporalidad. Vemos que prácticamente casi 10 o múltiplos de 10 años aparece la langosta, o se hacen los registros más importantes de la langosta. Esto ya es a partir del finales del XVI, y entonces tenemos que la langosta sigue apareciendo en todos estos registros etnohistóricos, no solamente en la ciudad de Mérida, sino también en toda la área peninsular e incluso en Chiapas, sobre justamente la ruta de migración de la langosta, que es hacia la cuenca del Usumacinta y del Grijalva. Ya para siglo XVIII, por ejemplo, encontramos nuevos registros, ¿sí?, pero justamente ahí encontramos otro tipo de información. Me encuentro caminando por las calles de la ciudad de Mérida, la calle de la langosta. Si han ido a Mérida, todavía se usan estas placas preciosas hechas en barro para identificar las calles. Cuando vayan, fíjense en el centro histórico, van a encontrar estas placas. Estas placas datan del siglo XVIII. Están hechas en terracota y las calles están nombradas por el evento trascendental que sucedió en esa calle. Y me encuentro con la plaga de la langosta, y asociada a la calle de la langosta, encuentro, por ejemplo, el templo de San Juan. El templo de San Juan fue erigido sobre una ermita del siglo XVI, y en el siglo XVII fue reconstruida la capilla encima de esta ermita, y fue en agradecimiento a que la plaga de langosta había pasado por la ciudad, no se había quedado en la ciudad y se había seguido a los campos, a la selva. Entonces esta ermita de San Juan nos habla de ello. Y ya fuentes más precisas, no sé, por ejemplo, el periódico oficial del Estado Libre y Soberano de Yucatán, ¿sí?, de 1883, ese principio del siglo XIX, nos está diciendo otros datos: que se limpien las azoteas de las casas antes de que caigan las lluvias y arrastren a los aljibes, las langostas muertas y las inmundicias que dejó el acrídido pernicioso a su paso por la capital. ¿Sí? En Yucatán ustedes saben que en todas las casas tradicionales se utilizan los aljibes, que son grandes tinacos,
depósitos de agua para aprovechar los desagües de los techos, para aprovechar el agua de lluvia, dado que hay escasez de lluvia desde tiempos inmemoriales. Entonces se usaban los aljibes, que es una aportación de los españoles a través de los árabes, pero se utilizan estos aljibes. Pero ¿cuál era la recomendación de las autoridades en ese momento? Que la gente, una vez que pasaba la langosta, limpiara los techos de sus casas. ¿Por qué? Porque son tantos los animales que están muriendo o que están defecando lo que están comiendo, que si eso se lo arrastra el agua y va al aljibe, obviamente va a contaminar el agua y eso va a crear una pandemia ahí espantosa en la ciudad, ¿no? Entonces, una recomendación sanitaria tiene que ver con la magnitud, ¿sí?, de las mangas en ese momento. Todavía en los años 70 se reportaban mangas, como les mencionaba al principio, de hasta 20 kilómetros cuadrados sobre la península. Bueno, ese es por un lado, a grandes rasgos, los datos etnohistóricos, ¿sí? Pero si sabemos, gracias a los datos biológicos, que hay una estrecha relación entre los periodos de sequía y de humedad con la aparición de las mangas de langosta, nos vamos a los datos sobre climatología y vamos a encontrar que a partir del siglo XVI en adelante, por ejemplo, se van a dar 3 grandes eventos principales de sequías, esto es, de periodos de 10, 15 años de muy pocas lluvias en la península de Yucatán. Uno que es el primero reportado es en 1590, entre 1590 y 1699, ¿sí?, más o menos según las fechas históricas, en la que se reporta que la plaga de langosta fue posiblemente la más devastadora de la historia colonial yucateca y trajo como consecuencia el hambre entre muchos pueblos mayas y el abandono de muchos pueblos. El siguiente evento o pico climático se da a mediados del siglo XVIII, ¿sí?, y con todos los pueblos a los que afectó severamente, los pueden ver, que no solamente son del área peninsular. Y el tercer gran evento se da en el siglo XIX ya, donde también lo importante es que la plaga se extendió, ya están viendo que se extiende hasta muchos lugares del país y obviamente también de Centroamérica. Hoy día, mediante estudios geológicos, se están leyendo los anillos de crecimiento de los cenotes, que al igual que los anillos de crecimiento de los árboles, nos permiten estimar la edad o el tiempo transcurrido entre una sequía y otra. Entonces se tienen hoy día datos muy precisos, gracias al crecimiento de las estalactitas, muy precisos de cuándo hubo periodos de sequía muy fuerte en el área maya, ¿sí? Y esos registros vienen desde 7000 años de antigüedad hasta hoy día. Si tenemos esos registros y podemos extrapolar un poco, podemos imaginar qué pudo haber pasado en la época prehispánica. Porque, cualquiera diría, bueno, ok, estos son los datos que tenemos para la época colonial, donde tenemos fuentes etnohistóricas, tenemos ya datos climáticos muy precisos que nos hablan de esta triada: sequía, plaga, hambre, ¿no? ¿Cómo le hacemos para acercarnos a esto? Si en la lengua maya encontramos augurios como este, ¿sí?, de 1620, o sea, principios del siglo XVII, encontramos este augurio en el que los antiguos mayas sabían, ¿sí?, qué años vendrán de langostas, años fieros de lluvias fingidas o delgadas, o sea, de sequía, de mucha sequía. Es una forma muy poética de decir que hay sequía. Lluvia colgada del cielo, de lo muy alto, del sopilote celestial, ¿sí?, este ser entre la cosmogonía maya relacionada con el inframundo. Lluvia angulosa, lluvia de venado. Aquí aparece nuevamente el venado, que está relacionado con los periodos de sequía. ¿Por qué? Porque es cuando se va a ir a cazar el venado. Bullir de guerra y años de langosta. Grandes serán los montones de calaveras y mucha será la carga de la miseria. O sea, un augurio registrado en el año 3 Ajao, o sea, en 1620, nos está hablando ya de la langosta, ¿sí?, muy cercano a lo que sería la época prehispánica. Correspondiente a lo más antiguo que podemos hablar respecto a la langosta, encontramos esta magnífica lámina del Códice Borgia para el centro de México. La lámina es toda esta, la pueden ver, y el aumento que tiene corresponde a la esquina superior derecha. En ese aumento, ¿sí?, tenemos a Tlaloc como Dios proveedor de la lluvia en el centro de México, ¿sí?,
Y tenemos unos animalitos comiendo mazorcas de maíz. ¿Sí los alcanzan a ver? Estos animalitos que se están comiendo el maíz, esto es en la iconografía mexica, eso es maíz. Aquí y en cualquier otro lado mexica, ese es maíz. Y ese bichito que está ahí, al lado, se lo está comiendo. Pero no solamente se lo está comiendo, sino está representado aquí en diferentes colores, representando los diferentes estadios de crecimiento del maíz sobre el ecosistema lacustre de la cuenca del Valle de México, ¿sí? Donde hoy van a construir el aeropuerto. Entonces, tenemos que, para mí, correspondiente, bien fechado, ya esto ha sido fechado, correspondiente al siglo XV, ¿sí? Prácticamente poco después de la conquista, tenemos un registro claro, ¿sí? Del impacto de las langostas en el periodo posclásico. Obviamente podemos pensar que antes también pudo hacer lo mismo. Si vamos al Museo de Antropología, van a ver esta pieza hermosa en una roca que se llama carneolita, ¿sí? El que esté ahí no es casualidad, el que sea roja no es casualidad, ¿sí? El que tenga incluso alas no es casualidad. Y por lo tanto en el Boturini, el que estén registrando que el Cerro de Chapultepec estaba lleno de animalitos de estos, no es fortuito, porque también tiene alas. Y dado que era un humedal, era un lugar propicio para la gregarización de este animal. Entonces tenemos un dato muy interesante que nos habla de plagas en el centro de México. ¿Qué pasa en el área maya? Y estamos viendo la fecha también, por favor. Nos vamos al área maya y sabemos que en el área maya, por todos es conocido, esto mal llamado colapso de la cultura maya del clásico. ¿Sí? Si han escuchado hablar de que en el periodo, a finales del periodo clásico maya, esto es entre prácticamente 600 y 900 de nuestra era, se dio esta ruptura o esta crisis tanto social como ambiental en el área maya peninsular, que hizo que muchas ciudades fueran abandonadas, ¿sí? Tenemos evidencias arqueológicas de abandono, tenemos evidencias arqueológicas de guerras, tenemos evidencias arqueológicas, arqueobotánicas, de alteraciones climáticas muy fuertes y por lo tanto de vegetación, o sea, de una crisis socioambiental muy fuerte a lo largo de prácticamente 400 años y que se tradujo en el colapso de este periodo cultural que conocemos como el clásico y una reestructuración que dio origen al posclásico maya. Bueno, nos vamos ahí a ese momento porque estamos hablando de un momento en el que hubo crisis ambiental y tal vez aparezca finalmente las plagas. Nos vamos a las fuentes arqueológicas e históricas que están intentando desde diferentes perspectivas explicar esta crisis socioambiental del clásico y vemos que entre, por ejemplo, los autores que sostienen que hubo invasiones o reasentamientos, pues hay por ahí algunos. Se toma en cuenta también otro tipo de invasiones o conflictos político-ideológicos, erosión del suelo, pérdida de fertilidad debido también a cambios ambientales o sobreuso del suelo, sobre explotación y estrés en la subsistencia, lo mismo. Se pensaba hace muchos, bueno, no hace muchos, hace unos 30 años, que la milpa maya había sido destructiva, ¿sí? Cuando que hoy se ha demostrado, se sabe que la milpa maya es de lo más eficiente como un sistema agroecológico eficiente. Terremotos, en la parte de Guatemala ocurrieron muchos terremotos que fueron registrados arqueológicamente en muchas estelas y esculturas, actividad volcánica, deforestación, ¿sí? Infestaciones de plagas o enfermedades, aparecen por ahí un par de autores, conflictos sociopolíticos de clase, en fin. Y como pueden ver, las explicaciones hechas de acuerdo a la información paleoambiental son no solamente las más trabajadas, sino las más aceptadas hoy día. Esto quiere decir que se sabe, por estos fechamientos que tenemos muy precisos, que durante este periodo, entre el 600 y el 900 de nuestra era, hubo periodos de sequía muy fuertes, que ocasionaron una crisis ambiental muy fuerte y que por lo tanto impactó a la civilización maya de ese entonces. Y esos cambios climáticos obviamente estuvieron asociados a plagas y enfermedades y
que hubiera movimientos de grandes núcleos de población del norte hacia el sur, en fin, hay toda una serie de factores y de paisajes, de imágenes que nos hablan de esta crisis ambiental del área maya. Ojo, me estoy refiriendo al área maya peninsular, porque efectivamente estamos hablando de esta área. Recuerden que el área maya, desde el punto de vista etnolingüístico, es enorme, se va hasta casi Honduras, ¿sí? Estamos hablando de muchos grupos etnolingüísticos pertenecientes a la familia de lengua maya. Entonces, ahorita nada más estamos enfocando la atención y las evidencias justamente el área peninsular. Empezamos ya sabemos que los milperos mayas le dicen sac a la langosta, ¿sí? Nos vamos a los códices, a los pocos códices que Landa no nos hizo la maldad de quemar, ¿sí? En el acto de fe de Maní, en los 4 códices que sobrevivieron. Nos vamos al Dresde y encontramos una deidad relacionada con la muerte, lo pueden ver aquí, ¿sí? Es una deidad obviamente con un rostro no muy agradable. Y encontramos que en su cabeza tiene este glifo, ¿sí? Que se conoce como el glifo Sac. Y ese glifo, si lo pueden ver, está relacionado como partícula lingüística en muchos pasajes. Este año, en el que la letra dominical era X y reinaba el Bacab Sacsini, tenían por ruin año porque decían que había de secarse los maizales, de los que seguiría gran hambre. Decían que habría de tener la langosta y que se despoblarían muchos sus pueblos por el hambre. El demonio les mandaba hacer para remedio de estas miserias, las cuales todas o algunas de ellas se entendían les vendrían. Era un ídolo que llamaban Chin, Chahau y Samná, y ponerlo en el templo donde le hacían saumerios, etcétera, etcétera, ¿sí? Y lo untaban la piedra del demonio Sac a Acactún. Esto es un dato que nos da Baudés respecto a los Altos de Chiapas, pero en el cual se está haciendo alusión directa al glifo Sac, ya bien identificado, que significa blanco, es uno de los rumbos del universo maya, pero que también es un rebus del agüero Sacsimi relacionado con estos años de mucha sequía y por lo tanto de mucha langosta. Otro dato que, si bien todavía podemos tener muchas dudas, en los apuntes históricos de Sibalché encontramos que la gente decía que cuando pasaba la langosta se eclipsaba el día. O sea, era tal la densidad de animales que oscurecían el día y eso era muy notorio y lo registraron, ¿sí? En la tabla de los eclipses del mismo códice, pues encontramos también los registros de esos eclipses, que bien podrían ser efectivamente un fenómeno astronómico bien medido y bien pronosticado como lo hacían los mayas, pero que también podría tener alguna relación con el paso de mangas de langosta por el territorio maya. Hasta ahí la interpretación. Pero la partícula, volvemos a la partícula tsa, ¿sí? Ya con T. La partícula tsa en el diccionario de los jeroglíficos mayas se refiere a lo que fue conjurado, o a un conjurador, o lo que fue evocado o conjurado para que no venga, ¿sí? O alguien a quien se refieren como Sactán es el que habla, o vuela, o se desplaza muy enojado, o para una especie de conjuro al viento o espíritu. Los vientos, ¿sí? Que vienen del norte de la península son los que traen justamente a la langosta. En el diccionario Cordemex de la lengua maya también encontramos Sac nuevamente, ¿sí? Lo encontramos para referirse a la langosta de la tierra que se come lo sembrado, o la langosta destruyó mi milpa de maíz. Está cubierto el suelo de langostas, como les decía al principio. La glotocronología es la forma como más eficiente que tenemos para saber la profundidad histórica de una cultura. O sea, la lengua es lo que más tarda en desaparecer. Desaparecen los vestigios, desaparecen los elementos materiales, pero la lengua es lo que más tarda en desaparecer. Si encontramos en lengua maya, de la que se habla incluso hoy día, estos términos, eso podemos pensar que tiene una profundidad histórica muy amplia. Incluso en el vocabulario de Mayatán de Acuña encontramos el término Sacmam, ¿sí?
que se refiere, fíjense bien, a la langosta pequeña en canuto. Cuando el terreno es fértil, como les decía hace rato, eran arcillas húmedas, empezaba la temporada de lluvias, o las primeras lluvias después de la temporada de secas, es cuando hay la oposición de las hembras. Y a esto se les llama canutos, ¿sí? Pero entre los saltales de los Altos de Chiapas, MAM, representa el mismo día en el área maya, que es el IMIX, el año muy caluroso, y representa al dios del mal, que se encuentra amarrado en el interior de la tierra y que, al igual que estas ninfas, al inicio del periodo de lluvias, de esta quiere salir, ¿sí? Esto nos habla de un conocimiento de la etología del animal muy preciso, porque lo conocen desde que son canutitos que están en el suelo. De hecho, en el área en Guatemala, lo que hacen no es atacar a los organismos adultos o juveniles, sino que van a los suelos arcillosos donde saben que la langosta hace la oposición, y entonces los escarban, los destruyen, para que el sol se encargue de destruir las larvas, ¿sí? Entonces, este conocimiento tampoco es fortuito y también tiene una larga profundidad histórica. Y hoy día, incluso a los niños en el área maya, en los pueblos, ¿sí?, cuando son muy latosos, ¿sí?, son latosos como una langosta, se les nombra de esta forma, o cuando son particularmente ágiles o difíciles de atrapar, también suelen llamárseles Pecan Anzac Ol, ¿no? Y esto nos lo transmitió Briceño, que es un lingüista hablante del maya actual, que me habla de la profundidad histórica de la langosta. Pero bueno, hasta ahorita yo no tengo pruebas arqueológicas y se trata de hacer su arqueología, ¿sí? Tengo evidencias etnohistóricas, tengo datos etnolingüísticos, etc. Y como les decía, en el Museo Hudson, la mayoría de nuestras buenas piezas están en museos fuera del país, extranjeros, ¿sí? En el Museo Hudson me encuentro con esta pieza, ¿sí? Hagan un acto de fe, un ejercicio de abstracción y díganme qué ven. Lo primero que yo veo como arqueólogo es que esta pieza es una pieza, por el estilo y la cerámica, chololá, se le llama a la fase cerámica, y por lo tanto es del clásico, de finales del clásico, ¿sí?, maya, o sea, entre 600 y 900 de nuestra era. ¿Qué ven? ¿No ven nada? ¿Un alacrán? Ok, hay una voluta ahí, ¿no? Sí, ahorita la vamos a ver. ¿Nada ven? Esta es la misma pieza que la vamos a desenredar, ¿sí? Y en el extremo correspondiente a esa parte, vemos aquí un fémur doblado, un abdomen prolongado, otro par de patas, un rostro de alguien que no se ve nada amigable comiendo este glifo que les hablaba hace poco del maíz. Y por si fuera poco, en su cabezota tiene el glifo Sac. Yo no soy epigrafista, mucho menos conozco la lengua maya a profundidad. Recurro a los colegas, me ayudan a descifrar esta cinta de identificador de la pieza, y encontramos que los glifos que se leen en la parte alta dicen: aquí se presenta en el rostro o en la superficie de, se está refiriendo a la pieza, el grabado de su cajete, o sea, de él, ¿sí?, que es el bebedor seguramente de una bebida para la élite, como el pozol o el chocolate, ¿sí?, para que beba lo fresco, ¿sí?, y aquí nos falta una frase, ¿sí?, un joven, que es el nombre del poseedor o del dueño de esta vasija, que pareciera estar representado acá. Entonces la vasija nos está hablando toda una historia. Nos está diciendo que esa vasija correspondía a un gobernante o a un alto dignatario maya del clásico, en el cual tenía su vasija. Esta no es una vasija que utilizaríamos para hacer frijoles en casa. Sí, las vasijas utilitarias
son otra cosa. Esta es una vasija que vamos a encontrar justamente como pieza de museo, ¿sí? Encontrada en un contexto funerario o en un contexto cerrado. Pero lo importante es que parece que este personaje tuvo que ver algo con Isaac, ¿sí? Que justamente se estaba comiendo el maíz. Hasta ahí sigo teniendo piezas sin contexto. Eso es lo que quiero enfatizar. Volvemos a la imagen, ahí se ve más claro, ya lo pueden ver. Ahí está la langosta, o sea, Isaac, con sus fémures, sus patas listas para brincar, lo que podrían ser sus alas, ¿sí? Obviamente no esperen una fotografía. Esta es la obra de un artesano, de un ceramista, que finalmente está representando lo mejor que puede, ¿sí? O incluso muy estilizado a un animal. El glifo Isaac, del que les hablaba antes, que aparece en el Códice Dresde, relacionado con sequías y relacionado con la muerte también. Buceando en otros museos, en este caso en el Museo Cantón, mis amigos o colegas arqueólogos habían mandado esta pieza a la clasificación de motivos zoomorfos como tal, ¿sí? Y sí, claro, si ven la pieza así, pues ven un pajarito ahí que incluso está comiendo por ahí unas semillitas de algo. Es una pieza de finales del Clásico, muy linda, y cuando estoy tratando de encontrar el registro de la pieza para saber si hay información del contexto, me asomo al interior y encuentro esto. Y lo dejo en signo de interrogación. ¿Sí? Porque está en el fondo de la vasija, está escondida y no se ve nada amigable el personaje que está ahí. Y tiene algunas patitas que parecen fémures como los que vimos hace rato. ¿Sí? Lo dejo abierto a sus actos de fe e imaginación. Y después, en una exposición itinerante que se fue varios años fuera de México y apenas regresó y tuve la oportunidad de volverla a encontrar y que afortunadamente regresaron la pieza, esto es Isaac, una pieza en estuco de este tamaño, es el fragmento porque está rota, ¿sí? De este tamaño, hecho en estuco, que conserva todavía su coloración roja, ¿sí? Pueden ver parte del fémur y pueden ver este rostro un poco amigable, muy parecido al que vimos en la vasija. También es del Clásico, ¿sí? Y es de la zona también de dispersión proveniente de la zona de Tonina, Chiapas, que es el sur del estado, ya colindando prácticamente con Veracruz y Campeche, cerca de ahí, entonces la zona de migración de la langosta. Bien, lo que he intentado decirles es que al no tener contexto y no tener datos confiables que vengan de un depósito arqueológico, pues intento juntar la información que tengo para hacerme una idea de lo que pudo haber sido en el pasado. Por un lado tengo, obviamente, todo lo que pudo haber representado en el cosmos de los antiguos pueblos mayas, el ataque de estas plagas que se comían incluso hasta los techos de las casas. Las casas mayas son hechas de guano, de una hoja de palma, ¿sí? Y se las comían, las dejaban hasta sin techo, ¿sí? Tenemos un grupo de conocimientos alrededor de la langosta. Muchas referencias de que los antiguos mayas sabían que había sequía y eso pronosticaba la aparición de langosta, o que había mucha humedad y propiciaba que las hembras iban a poner sus huevos en el suelo porque era fértil, era húmedo, etcétera. Entonces tenemos un corpus de conocimientos ahí sobre el insecto y relacionado con los ciclos climatológicos. Muchas prácticas relacionadas, ¿sí?, con el ciclo agrícola maya, muchas prácticas para controlar la langosta o para evitar que nos llegara a nuestros campos. Hoy día en algunos lugares cuando ven a la langosta, las personas salen al pueblo con las ollas haciendo ruido para ahuyentar al animal o hacen zanjas donde orillan a que los animales caigan y prácticamente las entierran vivo como una práctica de control. Tenemos las representaciones del animal, está aquí y está allá arriba, ¿sí? Tenemos las representaciones plásticas de un evento natural muy llamativo en nuestro ámbito de vida sociocultural, etc. Y obviamente tenemos principalmente, siendo arqueólogos, no nos podemos, les decía al principio, evitar la escala temporal. Todo esto está ocurriendo en un momento de la historia y que es a finales del Clásico. Puede haber ocurrido tanto en el preclásico en diferentes momentos y siguió ocurriendo en el posclásico y hoy día sigue repitiéndose. Pero las pruebas que
que contamos ahorita corresponden al periodo clásico, a este momento del colapso de la civilización maya del clásico. Tenemos una serie de interacciones entre todos estos factores, tanto los ambientales, etológicos como culturales, ¿sí?, en una área determinada, ¿sí?, y en este contexto histórico. La plaga de langosta pues no solamente se restringió al área maya peninsular, sino también, como vimos, se dio en lugares como Veracruz y el centro de México. ¿Okay? Entonces es una forma de tratar de juntar toda la información, ¿sí?, para poder hacer alguna interpretación lo más clara posible. Y a lo que quería llegar de esta bonita experiencia para mí fue que al inicio del trabajo, al ver los patrones de comportamiento y de migración de la langosta, de la cistocerca, las líneas, las flechas azules les están mostrando cuáles son los flujos migratorios principales a grandes rasgos de las mangas. Y en ese momento pensé que aquellos sitios arqueológicos en la zona occidental de la península podrían aportarnos información de la plaga. En ese momento yo no tenía injerencia o posibilidades de entrar a los proyectos del INAH para trabajar en algún proyecto en esa región, pero sí un par de colegas estaban trabajando hace 7 años en el salvamento arqueológico de la carretera que comunica Mérida con Campeche. Y trabajando en ese salvamento, por ahí me llegó el chisme que en una tumba habían encontrado unos platos donde aparecían unos bichitos que parecía langosta. Y cerca de ese lugar se encontraron unas cavernas donde había representaciones rupestres de algunos bichitos que parecían langosta. Hasta ahí, finalmente, todo seguía siendo especulación, si quieren verlo, pero afortunadamente, hoy día, esto se tradujo en la tesis de un estudiante de arqueología, que está por terminar su tesis, y que a mí me llenó de gusto, porque él llegó a mí y me dice: oiga, Doc, ¿estas cosas qué son? Son motivos geométricos. O sea, yo también con mi percepción así toda tergiversada, son motivos geométricos. Y si es que sabe que yo pienso que puede ser otra cosa. Estos platos de la tradición cerámica cuy son del clásico tardío, y yo los vi por montones en la bodega del museo, y están siempre asociadas a representaciones del ave Mo. El ave Mo en la mitología maya es un ave relacionada con el inframundo. Pero hay muchos platos de estos y yo los veía y no les di mucha importancia. Este chico encontró que estos es un glifo o un holograma determinado, el cual, si lo ven aquí, ¿sí?, en su representación plástica, bueno, ya les dije dónde fue encontrado. Este plato fue encontrado en el sitio Mashcanú, que es en la costa, cerca de la costa occidental de Yucatán, cerca de la ciudad de Mérida. Ups. Ahí está. Bien, visto desde arriba, este glifo, aquí lo que hice fue voltearle el glifo. El glifo normalmente en su acomodo en las tiras glíficas de los códices aparece en esa forma. Aquí lo volteé para que pudiéramos ver a lo que corresponden. Estas líneas con puntitos parecen corresponder a las antenas del acrídido. Estas dos bolitas obviamente a sus ojos, estas partes de abajo a su mandíbula, ¿sí?, y está aquí, ¿sí? Ese es el holograma de ese. Esa es la hipótesis de Omar. Y después nos lo encontramos otra vez en el Códice Dresde, allá está arriba. Son los diferentes glifos que componen esta escena, ¿sí?, relacionada con un cierto personaje del cual ahorita no nos preocupamos, pero que al final de cuentas, una vez que hacemos la lectura de los glifos, pueden verlo. Molmuy corresponde al primer glifo en los cartuchos, ¿sí? Oxlahun al segundo, que se lee en este sentido, luego el siguiente, y la frase completa es parecida a esto: Molmuy Oxlahun Chan Al Kuy Umuk Uk. Y la traducción literal de estos términos habla de que se junta la devoradora. Es el anuncio de otro personaje
conocido con este nombre, pero que asociada a esta deidad que es Cuy, que al final de cuentas nos está dando, ¿sí? Perdón. Nos está dando el contexto arqueológico. O sea, esos platos sí fueron encontrados en contexto arqueológico, fueron encontrados en cistas mortuorias, ¿sí?, relacionadas con dignatarios de estos lugares del periodo clásico tardío, y nos está haciendo clara elocuencia de la langosta. Pero finalmente Omar no hubiera podido llegar a esto sin el trabajo previo, ¿sí?, de los datos lingüísticos, de los datos etnográficos, de los datos etológicos, de los datos ecológicos del bicho. Entonces, afortunadamente, todo marcha muy bien para poder hablar de que este evento de las plagas de langosta fueron muy importantes a lo largo de toda la historia de la civilización maya, pero que en el periodo clásico definitivamente tuvieron un papel importantísimo en esta crisis ambiental y social de ese momento. Entonces, eso es, digamos, que lo más alentador de esta investigación, en la cual, para poder llegar a un dato arqueológico que no teníamos, ¿sí?, pues se recurrió a muchas diferentes vías de investigación. Entonces, era básicamente lo que quería mostrarles. Y también algo muy gratificante de este trabajo fue que en Costa Rica, que es un país, como ya lo vieron, de Centroamérica, asolado también hoy día por la plaga de la misma langosta, ¿sí?, desde la Universidad de Geofísica de Costa Rica decidieron hacer un trabajo con enfoque desde Mesoamérica hacia Centroamérica sobre el impacto de las plagas de langosta, y el primer capítulo habla de todo esto, porque les interesó a los geólogos saber de esta historia antigua del mismo animal con el cual siguen ellos tratando de trabajar, y que tienen comprobado ellos, como buenos geofísicos, la relación directa entre los eventos climáticos del Niño, ¿sí?, con la aparición de la langosta. Otro dato que corrobora, digamos, el dato original que teníamos de las fechas cronológicas para las sequías. Y pues es todo lo que quería mostrarles. Rafa me programó 3 horas, pero no soy capaz de dar 3 horas después de una clase de 2 horas. Y pues muchas gracias. Bueno, pues tenemos tiempo para preguntas, dudas, comentarios, aprovechando el sitio. Hay un libro que es de la guerra de castas en Boracay, el autor es Frick. ¿Es quién? Menciona en la guerra de castas, ajá, que los mayas ya estaban a punto de expulsar a los españoles de los puertos. No sé si es una maldición maya, pero dice el autor que empezaron a ver los mayas nubes de insectos, sí. Era un indicio para ellos para regresar a cultivar, y por eso aparentemente es derrotada de la selección maya en ese momento. Efectivamente. Otra, no sé si sea cierto. Sí. Se ha, no sé si atacado mucho, comúnmente se dice que la cultura maya de Rosa Tumba y Quema es eficiente y acabó con esto. Ahorita me asombró cuando platica de que realmente la sequía produjo ese colapso del periodo maya. Pues podemos decir que el colapso del periodo clásico fue por el clima, la sequía, y no por el sistema agrícola. Definitivamente. Sí, miren, hoy muchas gracias por su participación. Efectivamente, durante mucho tiempo, sobre todo desde los años 50, con esta marcha verde hacia el campo y los agrónomos que fueron a enseñarle la O por lo redonda a los campesinos mesoamericanos, llegaron muchos agrónomos con esta idea de que la técnica de Rosa Tumba y Quema, y en particular la milpa maya, no solamente era ineficiente, sino también muy destructiva y contaminante, etcétera, y se satanizó durante mucho tiempo la milpa maya. Afortunadamente, ya nuevos estudios en los que incluso pues ha participado ya nuevas generaciones de agrónomos
o ecólogos, o incluso antropólogos, ¿sí? Pues han demostrado que al final de cuentas, lo que hizo que sobreviviera la civilización maya y que además floreciera al grado que lo hizo, primero fue justamente este manejo que hacían de los recursos de manera múltiple, ¿sí? El doctor Toledo, desde sus principios, sus trabajos iniciales en el área maya, enfatiza este uso múltiple de recursos, y en particular el caso de la milpa itinerante, ¿sí? Es una estrategia adaptativa a la península. Si ustedes conocen la península, sí, a lo que nos estábamos refiriendo, no los altos, sino la parte de Campeche hacia el norte, ¿sí? Es una piedra vil. La capa de suelo fértil es de, cuando mucho, en promedio, 20 centímetros. Sembrar ahí es una locura, y la milpa maya no es como las milpas que conocemos aquí en Xochimilco, que son así bosques de maizales enormes, preciosos, sino que la milpa maya es muy esporádica, las plantas, porque se aprovecha justamente el poco suelo que hay. Pero el truco de la milpa maya es que la materia orgánica no está en el suelo, está en la misma vegetación. Y el éxito de la milpa maya es precisamente el rozar y tumbar todo aquello que no me sirve, malezas, dejo en pie los troncos que son maderables, que me sirven para construir, o las plantas que son medicinales que me van a servir después, las dejo en pie, y lo demás lo rozo, porque esa materia orgánica es la que va a formar el suelo que yo necesito para sembrar. Entonces eso ya está ampliamente demostrado. Entonces todos estos teóricos, sobre todo arqueólogos, que pensaban que esta sobreexplotación de la selva y esta milpa itinerante provocó esta crisis. Hoy día sabemos que no fue así, sino que más bien estos eventos de sequías muy prolongadas, pues claro que llevaron a una crisis ambiental muy fuerte, porque pues las milpas cada vez eran más pobres y la gente tenía menos agua. De hecho, sabemos que si sobrevivieron muchos de estos pueblos mayas en ese entonces, fueron gracias a los tubérculos, ¿sí? A los camotes, todos diferentes tipos de tubérculos, porque era lo que estaba bajo tierra, ¿sí? Y lo que se podía comer, porque no había nada más que comer. Entonces, se han desmentido muchas de estas hipótesis sobre que fue la sobreexplotación de la selva, no. Y de hecho, justamente algo que no enfaticé, la langosta en una selva uniforme, no disturbada, no llega a este estado gregario o de estrés y se mantiene como tal, como grillo, digamos, ¿sí? No entra en estado de estrés y cambia su apariencia y su comportamiento. Entonces, lo que pasa es que justamente en la selva maya, que tiene este patrón de mosaico, propicia que haya concentraciones de esos insectos en ciertos lugares, y al estar concentrados van a provocar a su vez multiplicación de los organismos y por lo tanto después crisis alimenticia y este cambio de actitud, ¿no? Entonces, lo que sí podemos asegurar es que justamente este patrón de mosaico, ¿sí? Por un lado, los mayas sí les aseguraba la subsistencia y la obtención de una milpa, pero por otro lado favorecía, ¿sí? a la formación de mangas. Ahí sí no hay, digamos, que un conflicto. O sea, mientras que al humano le está dando un beneficio, al insecto también al mismo tiempo le está proporcionando espacios donde gregarizar, ¿no? Pero sí está comprobado que no fueron los cambios, estos periodos prolongados de sequías, que provocaron grandes crisis ambientales, por lo tanto sociales, conflictos sociales, ¿sí? La gente estaba desesperada, hambrienta, dignatarios que se ven de repente con pueblos muertos de hambre, ¿sí? Y asustados porque si no viene la plaga, viene el huracán. En fin, o sea, una crisis realmente socioambiental muy fuerte, durante muchos años, no nada más de 1 o 2 años. Gracias. Sí. Yo tengo 2 preguntas. ¿Sí? ¿Cómo no? La primera es, ¿cómo se conduce un estudio glotocronológico? Ajá. Y la segunda es más cuando usted mencionó una diapositiva sobre el cultivo de meliconas. Ajá. Ahí La cría. El Códice Madrid tiene información sobre este cultivo. Y si existe alguna otra clase de documento o texto que hable sobre eso. Bien, mira, yo no soy lingüista, pero un estudio glotocronológico se basa justamente en analizar
todas las formas posibles, cuando se tiene la fortuna, escritas de la lengua, y si no, directamente con los hablantes, ¿no? O sea, los lingüistas finalmente, a partir de grabaciones y registros escritos, porque desgraciadamente, ustedes lo saben penosamente, las lenguas indígenas en México se siguen hablando, pero muchas veces ya no se enseña, o de hecho ya no se escriben, porque la gente ya no sabe cómo escribirlo, y eso se está perdiendo muy rápidamente. Entonces lo que nos queda muchas veces, en el caso de los lingüistas, pues lo que les queda es la lengua hablada. Y en ese caso hacen registros muy exhaustivos de relatos, de anécdotas, de historias, ¿sí? Y los graban y hacen el análisis semántico de todos esos bloques de información que tienen, y se va rastreando justamente, cuando se tienen documentos antiguos, se va rastreando y se van viendo cuáles familias lingüísticas están emparentadas con esos morfemas, esos fonemas, ¿sí? Entonces es un estudio de rastreo hacia atrás, ¿sí? De esas partículas lingüísticas, ¿no? Eso es muy complicado y los lingüistas lo saben hacer muy bien. Y respecto a lo de los jobones hoy día los pueden ver en muchos pueblos mayas, pueden ver que la crianza de melipona la siguen haciendo en jobones. En los altos de Chiapas se hace en ollas, en la zona purépecha también se hace en ollas o en troncos ahuecados. Y el otro dato, aparte del Códice Madrid, donde aparece claramente los jobones, es un dato muy alentador de un estudiante de arqueología que justamente trabaja con Miriam Aldazoro, que es arqueóloga, y al parecer ella encontró en algunos pueblos del norte de Campeche alineaciones de piedra que parecían ser basamentos donde se colocaban, no sabemos todavía si jobones, porque eso sí se destruye completamente, es materia orgánica que desaparece, pero que tenían incluso encuentra patrones de distribución para aprovechar al máximo la insolación. Entonces tú sabes que finalmente estos insectos tienen sus rutas marcadas con base a las posiciones del sol. Entonces pareciera que sí, y bueno, ha encontrado otro tipo de evidencias que hablan de la producción de miel en esos lugares. Entonces podría ser otra posible indicador o evidencia, ¿sí? de trascendencia histórica de los jóvenes. De que no hay duda de que la melipona fue aprovechada en tiempos prehispánicos, no hay duda. No, eso sí, está en la lengua maya y está en vestigios arqueológicos. A ti. Sí, ¿alguna otra duda, comentario? Aprovechando que el doctor vino desde lejos. Hoy día ya no tanto, pero es. Sí. Con respecto a la etnozoología, no sé si hay trabajos acerca de enfermedades que producen los insectos, por ejemplo, es clásico la garrapata, en la plataforma de Yucatán, las garrapatas son así, de lo que me acuerdo, de lo que me sé, ¿existe trabajos o no hay trabajos? Que yo sepa, todavía no hay trabajos. Es uno de los objetivos que yo tenía, hacerles ver que si bien en México la mayoría de la atención con respecto a los artrópodos se ha enfocado en el consumo alimenticio de los insectos, hay muy poca información sobre el uso medicinal o incluso, ¿sí? el carácter patológico de muchos otros. A pesar de que la garrapata aparece en representaciones mexicas, aparece en la lengua maya, bien identificada está la garrapata Spic, ¿sí? Entonces, está muy bien identificada la garrapata. Entonces, como les decía, en la lengua maya se aparece, es que porque se conoce desde tiempo atrás, ¿no? Entonces, pero sí penosamente todavía no hay mucha información sobre esos animales, ¿no? En el área maya, si no les ataca la garrapata, les ataca el comején, y si no el tábano, y si no el mosquito, si no el alacrán, o sea, eso es en constante negociación con la naturaleza, ¿sí? Yo quisiera destacar, ¿no? Como, por ejemplo, la participación multidisciplinaria, en este caso de los biólogos con los arqueólogos, potencia a gran escala la información que se puede obtener, ¿no? Sí, con mucho. Ya lo hemos platicado en varias ocasiones, ¿no? Por ejemplo, que los arqueólogos ven felino y es jaguar, ¿no? Ven ave y es águila, ¿no?
Y a mí me llamó mucho la atención en esta participación que tú tuviste de ver hacia dentro de una olla, ¿no? Y compararla con imágenes, y etcétera, ¿no? Porque pues lamentablemente también a veces así se conduce la ciencia, ¿no? Yo recuerdo, sí, o bueno, también me han platicado de muchos sitios mayas donde entran a los basamentos y todo lo que está tirado pues es a costales y a guardarse, ¿no? Ya cuando hay intervención de biólogos empiezan a ver pues la aparición de polen, ¿no? Claro. La aparición de ciertos otros elementos que nos da mucho más contexto, nos da utilización de flores o de vegetación, de animales, etcétera, ¿no? sí. Tú justo que estás como en esta intersección, ¿no? Entre la arqueología y la biología, ¿cuál es la recomendación que les darías a los estudiantes en esta tendencia multidisciplinaria? Bueno, primero preguntarles si les interesa meterse con el pasado, ¿no? Porque, pues digo, si no les interesa, pues no. Pero bueno, no, yo me formé como biólogo y después me formé en antropología con esta orientación hacia la arqueología. Y pues ha resultado no solamente muy interesante, sino muy estimulante, porque efectivamente, como dice Rafael, y no es hablar mal de los colegas arqueólogos, durante mucho tiempo, y como les decía en algún momento de la presentación, al no tener otras explicaciones de muchos objetos, de muchas evidencias, fueron catalogadas. Hay una vasija que a mí me encanta, no se las presenté, con respecto a los miriápodos, respecto a los 100 pies, ¿no? Hay una vasija que la encontré catalogada igual, como motivos geométricos, ¿no? O sea, porque digo, el arqueólogo o el ayudante del arqueólogo lo vio, pues, ¿cómo catalogamos esto? No, pues como no tiene forma de ave, o de guajolote, o de venado, ¿verdad? Pues motivos geométricos, ¿no? Pero si ustedes la ven, es el rostro de Chapat, o sea, de este miriápodo, que en el área maya, en los altos de Chiapas, son de este tamaño en las cavernas, y se alimentan de murciélagos y de aves. Son unos animalotes de este tamaño, ¿sí? No les incluí esas fotos, les decía, es otro estudio, pero el impacto de este tipo de animales fue increíble. Y aparece en la iconografía de las culturas mesoamericanas, aparece aquí en los códices mexicas, ¿sí? Aparecen los 100 pies por todos lados, y se les ha dado pues poca atención, cuando que desde el punto de vista simbólico e incluso medicinal o no sabemos, alimenticio, pudieron tener un papel relevante. Entonces sí, muchas veces hay muchos materiales que se van a las bodegas y que están mal clasificados. Oiga, hay que verlos bajo otra óptica, ¿sí? Y aparecen cosas maravillosas, ¿no? Esto que encontré en el Museo Popol Vuh de Guatemala, pues ellos lo habían puesto como excéntricos y eran 100 pies, representaciones de 100 pies, ¿no? Hay representaciones incluso de cochinillas. ¿Qué importancia tuvieron las cochinillas para los pueblos mayas de la antigüedad? Hay que buscarle, ¿no? Entonces, si bien a veces los arqueólogos, esta pieza que les decía, nunca me dijeron, o sea, sabían que yo estaba tras la langosta, pero no me la quisieron enseñar durante 4 años, porque era su pieza. Los arqueólogos en México normalmente son un poco egoístas. Aparte que dicen, es mi pieza, de mi sitio. Aparte, el INAH no deja que ustedes usen esos materiales hasta que no haya una publicación de los resultados. Entonces, mientras el arqueólogo se tarde 10 años en publicar, ustedes difícilmente pueden decir algo respecto a esa misma pieza. Ese es un problema administrativo muy absurdo. Entonces, por una cosa u otra, esa pieza no me la dejaban ver, aunque ya sabían que alguien del UNAM estaba buscando bichos de estos, ¿no? Pero no es mi pieza. Pero afortunadamente Omar, este estudiante, llegó con la arqueóloga, le dijo, doctora, arqueóloga, ayúdeme con esto porque no sé de estas piezas que... Entonces ella ya dio como que su brazo a torcer y dijo, a ver, Fabio, mira, tenemos esta pieza y yo tengo la otra, o sea, la que habían encontrado en el contexto funerario, ¿por qué no vienes? Y ya nos juntamos y entre los 3 fue maravilloso porque dije, sí, pues aquí están los bichos. Y entonces Omar me decía, es que yo creo que aquí están y mire, y me enseñó a verlos, ¿no? En lo que es la iconografía. Y los lingüistas se acercan y dicen, pues sí, este holograma quiere decir esto. O sea, no están imaginándose lo que quieren ver, ¿no? Entonces esto,
es muy fructífero. Entonces sí, yo les recomendaría que si se inclinan por este tipo de trabajos, pues traten de hacer, si no mancuerna, pues sí buenas amistades con los arqueólogos, acercarse a cada día están más abiertos, sí, en la mayoría de los casos ya están más abiertos a los biólogos, a los restauradores, que también siempre han tenido pleitos casados con ellos, pero sí es muy fructífero. Hay que hacer muchas lecturas de esa historia oficial que ha sido escrita. Hay muchas lecturas que es necesario retomar, ¿sí?, con otra visión. Y desde la biología siempre tenemos ideas muy, muy propositivas y muy enriquecedoras, ¿sí?, porque normalmente el arqueólogo cuenta cosas, mide cosas, clasifica cosas, pero muy pocas veces va más allá, ¿sí? Ya en la interpretación se pierde un poco, o va sobre lo que se ha construido. Entonces, cuando llegamos con una visión de biólogos, sobre todo si se trata de plantas o animales, es impresionante. Tal vez, no sé si ya tuvieron alguna plática o tuvieron alguna plática sobre etnobotánica, pero también muchos motivos geométricos en muchas vasijas son plantas. Son plantas importantes para los pueblos en función, ¿no? O sea, los pueblos para quien correspondan esas vasijas. Entonces, cuando vayan a los museos, échenle imaginación y vean qué pueden encontrar en lo que muchas veces está catalogado como una pieza artística. Muchas veces ahí hay información biológica. Entonces, pues bueno, la mancuerna es muy enriquecedora, sobre todo para un país como nosotros, que tenemos desde la historia así perdida en el tiempo y lo seguimos viendo en la actualidad. O sea, podemos hacer como toda la lectura de algo y es muy bonito, muy interesante. Entonces, invitados a eso. Puedo aprovechar el comercial. Estoy iniciando una serie de estudios en el Altiplano de México con proyectos y financiamiento para quien estuviera interesado en estudios de etnozoología o zooarqueología puedan integrarse como colaboradores de proyecto, incluso tesistas. Entonces, por ahí ya tienen el dato, pero estaremos por aquí. ¿Y servicio social? Perdón, También servicio social, todavía tenemos que renovar el registro que tenemos de servicio social ante la UNAM, que este año no lo pudimos hacer por cuestiones administrativas, pero está registrado servicio social en Facultad de Ciencias y varias otras facultades donde estamos metiendo la cuña etnobiológica, para que si quieren hacer servicio social también con nosotros, bienvenidos y se les cuenta, ¿no? Ya les avisamos, ¿sí? Tomando esto o continuando con esta misma idea, ¿no?, la parte lingüística y la parte de este último estudiante que mencionaste, ¿no?, cómo es súper importante y particularmente en el área maya con toda la escritura súper desarrollada, ¿no? Sí. Pero se ha visto como caracteres obtenidos del jaguar, ¿no? Bueno, logogramas más bien, ¿no? O sea, escritura pues, que deriva de animales y de plantas, y que justamente es hasta que interviene un biólogo es cuando pues se le da otra lectura, otra mirada, ¿no? Y pues eso es lo importante, creo yo, que hay que destacar de tu participación, de todo lo que nos mencionaste, ¿no? Aunque, por ejemplo, la lingüística la tocaste un poquito, pero pues se nota la importancia de la participación multidisciplinaria para el avance, incluso el desciframiento, ¿no? No sé si, seguramente esa es una nueva propuesta de lectura de este glifo, ¿no? O de interpretación de este glifo maya. Y es súper interesante ver también cómo desde nuestras áreas biológicas podemos ingerir en otras áreas que a nosotros se nos hace totalmente lejano, ¿no? Como la lingüística, como la arqueología o cuestiones de arte, etcétera, ¿no? Que también son sumamente interesantes e importantes para el desarrollo científico nacional, sí, creo yo, ¿no? Sí. Qué bueno que lo menciona Rafa. Olvidé decirles, no es que Omar se haya encontrado una vasija más la que tenía esta señora. Resultó que hay una colección como de más de 50 vasijas con este mismo estilo y con estos mismos motivos. Y eso, más allá del trabajo de Omar específicamente con respecto a la langosta, justamente puede dar pauta a otra lectura por parte de los epigrafistas de estos símbolos, ¿no? Que no solamente tienen que ver con la plaga, sino con esta ave y los personajes relacionados en ese momento de la historia. O sea, de ahí derivan muchas cosas. La aportación hecha desde
tras el bicho puede traducirse todavía en mucha otra información desde el punto de vista de la epigrafía, de la lingüística y la misma interpretación de estas colecciones, porque los arqueólogos trabajamos con colecciones grandes de elementos para poder llegar a una abstracción de ello, y necesitamos muchas muestritas de algo que puede ser muy subjetivo, pero si tenemos que se repite ese fenómeno, ya nos está indicando algo, ¿no? O, por otro lado, la falta de dato también es un dato. Eso también es muy usual en la arqueología, ¿no? ¿Por qué no aparece esto en cierto lugar? También nos dice mucho desde esta perspectiva. Pues no sé si tienen algún otro comentario, si no, pues les damos un poco de aplauso. Gracias. Gracias, mi Rafa. No te preocupes, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí. Y bueno, pues les recordamos que este viernes continúa la sesión a las 11 de la mañana igual, justo sobre la cosmovisión de los animales. La doctora Alicia Juárez de Cerril nos va a visitar. Es una conferencia sumamente interesante y pues los esperamos. Muchas gracias, chicos y chicas. Mañana Emily Matlún también va a dar una conferencia ahí en la Facultad de Arqueobotánica. Allá arriba, aquí en Polacas, ¿verdad? Sí, pero es más de lo mismo. Desde hace 20 años. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy alumna de antropología Ah, qué bien. de Polacas. Ah, sí, te he visto, claro, como que me hiciste conocida. Pues así de ver a la gente, sí. Sí, Qué bueno. estoy. Órale. Y de hecho, bueno, yo ahorita estoy en quinto semestre para pasar al área de sexto, que es el de área. Sí. Si ya le contaron cómo es Sí, el programa. sí. Y bueno, ahorita todavía, pues obviamente apenas voy a escoger área, pero sí Ajá. me interesa como esta área de la arqueozoología y arqueobotánica. Genial. Entonces, pero pues realmente no estoy como muy inscrita, apenas estoy como aprendiendo, por eso también vine, fue como de... Ok. ¿De qué va esto? ¿De qué va? ¿De qué va esto? Ok. Y bueno, quisiera saber cómo puedo, o sea, qué más puedo... Pues mira, aprender. yo que apenas me integré a la facultad en este semestre. Yo estaba allá en Yucatán, me vine para acá a vivir. Y estoy participando aquí porque pues César me invitó, Mauricio y todo. Pero yo desde el principio les dije que quería proponer unas materias optativas. Una en zooarqueología, otra en etnobiología, o sea, son varias. Hice 3 o 4 propuestas. Esas materias están todavía como en revisión. Me explica César que va a ser un proceso un poco tardado. Entonces yo esperaba que el próximo semestre, para quinto justamente, cuarto y quinto, ¿no es cierto? Sí, cuartos y sextos, yo tuviera una de estas optativas ya en oferta. Pero me dijo César que no ha pasado este filtro administrativo, que quién sabe cuánto nos lleve. Por lo tanto, me ofreció, dado justamente el interés que tenemos en esto, en dar la materia que ya tomaste, de métodos y técnicas de investigación socioantropológica, donde yo pretendo hacer mucho énfasis en todo esto, ¿no? Si bien tocaremos todo, pues haría yo más énfasis en esto, porque sí, mi objetivo precisamente es a la larga, después de 1, 2 o 3 años, pues tener estudiantes interesados en hacer tesis y ser becarios de mis proyectos, ¿no? Pero eso apenas está empezando. Entonces tú ya estás en quinto, y ya cursaste esta materia. Pero lo que sí creo que podría ser válido es que comentaran si aparte de ti hay otros compañeros tuyos que comentaran esta inquietud pues con César y Mauricio, para que lo contemplen, porque la otra opción, que era la que me habían ofrecido, es hacer un taller, estos intersemestrales, ¿no? Para un taller intersemestral, para que se abra, mínimo necesitamos 10 personas, creo, algo así. Entonces, podríamos pensar, ¿sí?, que para el siguiente año, en teoría yo iba a dar una intersemestral ahorita en enero, pero era muy precipitado. Pero tal vez para junio, julio, no sé cuándo sea, podríamos pensar en un taller, ¿no? Para justamente, pues todos estos ustedes que ya están saliendo, pero que sí les interesaba, pues como que este tipo de cosas.
Ojalá, pero sí necesitaríamos que ustedes, por ejemplo, lo canalicen hacia César, hacia Mauricio, pues como una propuesta, ¿no? O sea, para que ellos igual lo consideren y pues ya sé que me digan a mí o a alguien más, pero que sí lo consideren, ¿no? Sí. Porque en tu caso, desgraciadamente, tú llevas de salida, Yo ya voy, ¿no? estoy a 3 semestres. Pero podrías regresar en algún momento ya como oyente a las clases, obviamente que sí. Bienvenido.